Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Uy, vamos a colgar el teléfono. Ya va a seguir sonando. Perdonad esta interrupción. Hoy, como veis, estamos en un día raro, en una hora, la hora es la de siempre, pero hoy venimos un par de días adelantados. Ya veo a Carlos y a Josep María, ya les veo preparadísimos. Nada, dadme unos minutillos, Carlos, Josep María, para, bueno, pues para que la plataforma vaya avisando a todos nuestros asimétricos y asimétricas que ya estamos en directo. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este fantástico libro, Cómo gestionar tu estudio de arquitectura y no fracasar, arruinarte o incluso cerrar en el intento. De estos temas saben muchísimo nuestros invitados de hoy, principalmente su autor, Josep María Gutiérrez Noguera. Aprovecho estos minutitos antes de arrancar para darle las gracias a nuestros invitados de la semana pasada que estuvieron con nosotros hablando sobre el libro Aldo Rossi Hoy, Francisco González de Canales, Jacobo García Germán y Carolina García Estevez. Un beso muy muy grande a los tres. Como os cuento siempre, todos los vídeos, todas las sesiones del club están subidos en nuestro canal, en el perfil de Instagram de Asimétricas, los podéis ver sin ningún problema, están disponibles ahí para todos, para todas. Y nada, recordaros también que, aprovechando justo antes de empezar, os recuerdo que podéis escribirnos pues aquí en la casita de comentarios o en este simbolito de preguntas para trasladarles, bueno, pues vuestros pensamientos, vuestras cuestiones a los invitados de esta tarde. Como ya os decía antes, vamos a estar con Josep María Gutiérrez Noguera y con Carlos Irisarri, a quienes desde este momento les mando ya la invitación para transmitir en directo con nosotros. Vamos a mandado en la invitación, vamos a confirmar que todo va bien, vamos a comprobar que nos veis, nos escucháis. A ver quién ha entrado. El primero, Carlos Irisarri, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, aquí estoy. Pues muy contenta de verte otra vez. Vamos a ver si José María puede incorporarse también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo en orden? Sí. Genial. Desde, no desde mi despacho habitual. Aquí estoy. Bueno, ¿me ves bien? ¿Me escuchas bien? ¿Todo correcto? Perfectamente. Fenomenal, pues voy a aprovechar estos minutitos antes incluso de que Josep María entre también, porque de momento no ha entrado, para consultaros a todos los asimétricos y asimétricas que estáis ahí detrás. Bueno, pues si nos escucháis a Carlos y a mí, a los dos, si nos veis a los dos en pantalla, si alguno de los dos sale pixelado o hay cualquier problema, antes de empezar con la sesión para resolverlo antes. A ver, nos chiva aquí la plataforma que Josep María no puede unirse. Vamos a, Josep María, si te acuerdas, si me estás oyendo, habría que actualizar la aplicación, ¿vale? Si hay algún problema de que no te está dejando entrar, suele ser por... ¡Ah, ya está! Ya le Ya vemos, está, aquí está. ya está. Sí. No ha Hola, sido Josep fácil. María. Bueno, No ha sido fácil, pero ya ya estamos aquí. estamos Muy aquí, bien. ya estamos aquí. Qué Muy bien. alegría verte. Carlos, Igualmente, Josep María, ¿podríais hacerme un favor? ¿Podríais incorporaros un poquito para que vuestra cabeza, que os vean muy bien, esté más cerquita de esta línea, porfa? ¿así está bien? Ahí está perfecto. Carlos, un pelín Vale. más, porfa, si puedes. Carlos, tú, ahí estás perfecto. Genial. Bueno, pues lo Va. dicho, Carlos, Josep María, bienvenidos los dos al club. De nuevo, Carlos, y por primera vez a Josep María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te vemos en un Pero, fondo precioso. sí, al pronto es muy bonito, sí. Pues yo tengo una conjuntivitis de caballo y os veo borrosos, pero es Ay, culpa mía. ay, No pobrecito. es. Bueno, pues bueno, Pero nada, no os preocupéis por mí. vale, pero nos Os veo escuchas y y os nos ves escucho. Lo único que os muy veo bien. borrosillos, pero vamos. Borrosillos. Pero Bueno, pues bien. nada, Va. vamos Os envío, a... No, si lo que no nos pasa en este club no le pasa a nadie, de verdad, ¿eh? Bueno, espero que no te encuentres demasiado mal, Josep María. No, no, estoy Si os parece... estupendo, pero os Vale. veo borrosillos.
Vale, pues si os parece, Carlos y María, lo que voy a hacer, como os contaba el otro día, es presentaros a los dos. Yo sé que todo el mundo que está aquí detrás esta tarde de lunes, bueno, pues os conoce perfectamente a los dos y sabe muy bien quiénes sois, pero por si acaso hay alguien, no sé, algún despistadillo que anda por ahí, pues les ponemos en contexto, si os parece bien, ¿vale? Perfecto. Genial, pues Josep María, voy a empezar contigo. Josep María Gutiérrez Noguera. Uy, nos dice que no se oye nada. Alberto Humanes no se oye nada. Me estáis escuchando, Carlos Sí, y sí, Josep María, ¿verdad? Porque me yo Sí, estáis escuchando. perfectamente. sí, sí. Vale, pues, Yo sí. pues, Sí. Oigo yo. si hay alguien más de los asimétricos y asimétricas que no nos está oyendo, por favor que nos lo diga aquí en comentarios. Nosotros de momento seguimos adelante, ¿vale? Vamos allá. Pues como os iba diciendo, Josep María Gutiérrez Noguera es arquitecto por la ECHAP. Entre 1970 y 1982, Josep María, creaste y cerraste también varios estudios de arquitectura. Sí. No es hasta el 82 en el que fundas, mira, nos dicen que sí que nos escuchan, así que fenomenal. Nos dice María que sí que nos escucha, así que fantástico. Un besito, María. Creaste y cerraste varios estudios hasta el 82 en el que fundas junto con Pere Riera Pañellas, Pañellas. eso es Pañellas, el despacho Riera Gutiérrez y Associats, pero que luego se transformaría en RGA Arquitectos, ¿no? Sí, ¿Correcto? exacto. Fenomenal. Perfecto. En 2008, digamos que cierras esa etapa y en 2010 fundas junto con tus hijos, Daniel y Olga, 080 Arquitectura. Desde entonces, pues estás ejerciendo ahí la profesión con ellos, pero además, por supuesto, has sido profesor de proyectos en la ECHAP, en la Escuela de Valencia. No, Has sido de- director del del Vallés, Vallés, en perdón, la Escuela del del Vallés, Vallés. perdón. En la Escuela del Vallés has sido director del de servicios técnicos de los ayuntamientos, de algunos ayuntamientos como por ejemplo Masnou o Montgat, entre otros, tesorero de los órganos centrales del COAC, profesor también en la Escola CERT, secretario actualmente, ¿verdad, Josep María, de Arquitectes per la Arquitectura? Sí. Y entre pues, tus muchos proyectos y premios, pues podemos destacar, por ejemplo, el Polideportivo y Escuela de Montgat, que es fue premio en la segunda Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, varios finalistas FAD, por supuesto, y también vamos a mencionar, por ejemplo, el Premio Internacional Footbridge de 2005 por la pasarela de Sant Pere en Tarrasa. Bienvenido, Josep María, por Gracias. supuesto es el autor de este libro, Cómo gestionar tu estudio de arquitectura. Te doy la bienvenidísima a este club de lectura y vamos ahora con Carlos Irisarri, que también nos acompaña, bueno, asiduo en este club, es el director de la colección Pragmática, además, colección en la que se incluye este libro. Carlos, bienvenido de nuevo, es doctor, arquitecto, máster en política territorial y urbanismo y actualmente cursas estudios de antropología social y cultural. Ejerces tu actividad profesional pues realizando diversos proyectos de edificación y urbanismo y también eres jefe de área de valoración en SEGIPSA. También eres profesor de Deontología e Historia del Arte y de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid y tus investigaciones, Carlos, giran en torno principalmente al papel del arquitecto como profesional en la sociedad, su ética, su quehacer y ejemplo de todos estos saberes e investigaciones son los libros de los que ya eres autor, pues como por ejemplo El arquitecto práctico, El arquitecto ilustrado o Propiedad inmobiliaria para profesionales que hemos venido a presentar hace nada en este club. Además, estás inmerso en el proyecto precioso Germinarc, que bueno, pues que abarca muchas facetas, entre otras, pues digamos una faceta editorial y también una faceta audiovisual, audio de momento, ¿no? De momento no es visual, pero ahí está con el podcast La Buena Profesión en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Bueno, Carlos, bienvenido de nuevo, no puedo estar mejor acompañada y yo creo, Josep María, si te parece, que nos cuentes un poquito, nos hagas ahí un primer resumen, si quieres, de qué es este libro, qué tenemos entre las manos en cómo gestionar tu estudio de arquitectura. Es mi experiencia en un despacho de arquitectura, que yo, por la razón que fuese, fui el que era el gerente o el director, algo así. Claro, en
Primero empezamos con un despacho muy pequeñito, que éramos dos, Pera y yo, que ya nos valíamos, hacíamos todo, pero esto era un caos. Entonces, a lo largo conseguimos, contratábamos a secretarias de una escuela de secretarias que sabían poco, todo era poco, hasta que un día contratamos a una secretaria de verdad, una profesional administrativa. Y ella nos cambió la vida. Esto es lo primero que nos hizo hacer las facturas que no hacíamos, nos puso orden en los archivos, en los documentos, nos ordenó y cosas. Y esto ya fue el primer salto a decir que esto ya empezaba a ser un despacho, ¿no? Hasta ahora era una cosa muy rara. A partir de aquí fuimos trabajando más, ganando algún premio, haciendo más proyectos y tuvimos que fuimos creciendo. Claro, nosotros solo vivíamos de la arquitectura, no teníamos otros medios de vida. Por tanto, teníamos que hacer que nuestro despacho fuese rentable. Y como alguna vez no lo fue, y nos creó muchos problemas económicos, tuvimos que inventarnos el tema. Y esta aventura de este despacho, que acabamos cuando yo me fui en el año 2008, que vendí mis acciones por discrepancias en los socios, cosa es bastante normal en nuestra profesión, éramos 30 personas de nómina, más unos 20 personas asociadas, gente, o sea, ingenieros que trabajaban para nosotros, no al 100%, pero quizá al 70 o 80%, o aparejadores que trabajaban al 100%, que no estaban en nómina, pero eran colaboradores habituales del despacho. O sea que normalmente era un equipo de unas 50 personas. Y claro, esto requiere son nóminas importantes y no te puedes permitir lujos de que un año no sepas qué pasa económicamente, porque la bofetada que te puedes dar es muy importante, ¿no? Y esta experiencia que tengo a lo largo de todo esto, pues la explico aquí. Además es una experiencia que yo, por mi sorpresa, cuando ya en los últimos años de RGA lo consulté con gente profesional de asesoramiento de empresas, me dijeron que estaban muy correctos los sistemas que hacía, incluso que había algunos que era muy bueno de aplicar, ¿no? Cosa que para mí fue una sorpresa, pero bueno, es lo que explico en este libro. O sea, todo lo que hacíamos en RGA para que supiésemos económicamente cómo llegar a fin de año con beneficios y poder pagar cada mes todas las nóminas, incluidas las nuestras, claro. Esto es el resumen del libro. Esto es fundamental, ¿verdad, Carlos? Aquí como director de la colección Pragmática, cuéntanos cómo has recibido tú este libro. Sí, bueno, eso pues yo creo que es un privilegio y esto, que la gente dirá, coño, tú estás vendiendo el libro porque eres el director de la colección. Correcto. Es decir, lo estoy vendiendo porque, coño, nuestra misión con estos libros precisamente es mejorar el tejido de estudios, ¿no? Y este libro es único. Es decir, tengo montones de libros de gestión. En el mundo anglosajón sí hay muchos y muy buenos. En el mundo hispano lo que hay es poco y, bueno, no voy a decir malo porque no voy a criticar, pero libros que no sé, yo sé, el último que recibí del año pasado, que lo ha publicado una universidad, no digo cuál es su asignatura, un tocho de 400 páginas hablando del pasivo circulante, cosas muy interesantes, por supuesto. Pero no es lo mismo ser un profesor teórico, un economista, no sé qué tal, que alguien que ha probado esto, que este libro sale de la experiencia. Y eso no lo tiene ningún otro libro en español. Ya digo que tengo prácticamente todos los que se han publicado, y es igual que muchos cursos que vemos. Además, en los últimos meses hay una eclosión de cursos y sistemas que te castigan por internet, por todos lados. Conéctate que te voy a enseñar 5 maneras de presupuestar, 5 no sé qué tal, 5 maneras de hacer terry con la arquitectura. Digo, coño, pues hacerlo vosotros. Sí. Pues me estáis... No, es verdad, dice. Es decir, claro, José María es otra cosa. Dice, no, perdona, que yo ya lo he hecho. Yo ya he gestionado un estudio con esto. Y es bueno... Y efectivamente, mira, me ha gustado que diga que ha sido un punto de inflexión en la carrera, porque en la colección esa tenemos también el manual de Gessler, que es una gestión empresarial, es un libro de gestión empresarial de otro modo, ¿no? Que lo que habla son de principios de gestión de otro tipo de empresa. Pero bueno, Gessler, que es el arquitecto que más facturaba del mundo hasta que ha fallecido, lo dice, mi punto de inflexión fue también aprender estas cosas, no a través de una secretaria, sino porque empezó a ir por las noches a una escuela de negocios, pero vamos, yo ya, ahora avanzamos en cosas. Vamos, este libro, cualquier estudio tiene que saberse esto, grande o pequeño. Yo creo que no importa el tamaño. Es decir, aunque un arquitecto que nos esté oyendo, que sea
muy artista y no quiera crecer y quiera hacer, también necesita comer, ¿sabes? Necesita tener orden en las cuentas. Si no, no le da tiempo para hacer arquitectura. Pero unas cosas las que digo, que insisto, es de que uno ha de tener muy claro si lo que monta es un despacho o un club. O sea, un despacho Eso es o empresa muy bueno. es un sitio que vas a ganar dinero. Si además Sí. te lo pasas bien, muy bien. buena. Sí. Pero un club es un sitio que te lo vas a pasar bien, no a ganar dinero. Y esto es una cosa que los arquitectos hemos de tener claro. Lo nuestro es una empresa. Eso está incluso en la formación, que lo cuentas por ahí, de, coño, hay que sentarse y hay que poner unas bases del negocio, aunque seamos amigos, hay que incluso podríamos decir, pues también no escojas tus socios entre tus amigos, escoge tus socios entre gente que te complemente, ¿no? Si no, igual pierdes el amigo y el socio. Esto bueno, es importantísimo, el libro empieza, lo que has dicho. Empieza por ahí. Lo que dices es importantísimo. No, o sea, yo al principio... Tu libro empieza con los principios, dice, lo primero vamos a poner por escrito nuestras reglas, o sea, que nadie hace, ¿no? Pero es muy importante porque yo al principio montaba los despachos con amigos. Y no, has de buscar gente que te complemente. O sea, si no, no va. O sea, con los amigos puedes ir a hacer una excursión, pero un despacho no es otra cosa, es una empresa. Y una empresa has de buscar a la gente que te complemente, los mejores que te complementen. Sí, además entender este concepto también, que ambos sois profesores, este concepto de que a veces nadie nos enseña a que nuestro trabajo tenga que ser rentable, ¿no? Esto que estábamos comentando, es una empresa, tiene que ser rentable porque si no, efectivamente, hay que cerrar. ¿Por qué? Voy a hacer así una pregunta al hilo de esta cuestión. ¿Por qué esto no se cuenta en las escuelas? ¿Qué nos pasa a los arquitectos en las escuelas que esto no se cuenta? Yo creo ¿O nos da vergüenza hablarlo? Tú que eres más profesor que yo. Sí, Carlos. Pero, no, para mí es un misterio. No, para mí es un misterio, yo creo que no se cuenta. O sea, ojalá no se cuenta porque sí. la arquitectura, el arquitecto era un aristócrata de las profesiones liberales. Era una especie como el notario, el arquitecto, eran personajes que la gente, en fin, trataba con mucha consideración. Y a estos aristócratas, esto de hablar del dinero no nos va. O sea, los aristócratas, hombre, esto del dinero es caer bajo. Y por tanto, con esta tradición, pues seguimos. Y claro, los ingenieros lo tienen muy claro. O sea, lo primero que tienen es que saben qué han de cobrar de una cosa. Y nosotros lo preguntas incluso ahora a compañeros de mi edad y no saben hacer honorarios. O sea, lo hacen a ojo o aplican las tarifas del colegio. Pero tú no sabes... Muy bien, las tarifas del colegio van muy bien, ayudan. Pero tú no sabes lo que te va a costar este proyecto. Pues no. O sea, claro, esto solo se lo permiten los aristócratas, que esto del dinero no va para ellos. Y nosotros no lo somos de aristócratas. José María, a nosotros se nos ha pagado siempre honorarios. Y esa palabra viene de, o sea, ha habido siempre una consideración como que el dinero era feo, que a nosotros lo que nos tienen que hacer son los honores. Y como no hay dinero para pagarnos, pues entonces lo llamamos honorarios. No es broma. No, tienes razón. No había caído en esto. Es el honor de trabajar. Y sin embargo, es la carencia más grande que hay. Yo esto lo cito muchas veces. Hay un podcast mexicano que me gusta mucho, que en México hay una profesión muy potente, es este de escucha arquitectura, que entrevistan siempre a montones de arquitectos. Siempre les pregunta lo mismo. ¿Qué carencia tienes de tu formación? Que arquitectos muy variados. Todos, el 90% dicen la carencia que tengo empresarial. Eso es lo que más me ha costado a mí sacar adelante cuando he salido de la carrera. Porque proyectar, pues viajando, estudiando, pues puedo yo mejorar y aprender. Pero lo de las empresas o me lo enseñan en la escuela o luego cuesta una barbaridad. Mucho. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé. Porque, yo creo que ese es misterio total. Porque efectivamente... Porque cuando ves en el extranjero, ves, no sé, Foster, que es una empresa, una multinacional, y es un arquitecto. O sea, y no pasa nada. En cambio, nosotros, hablar de una empresa, que nuestro despacho sea una empresa, nos da cierto apuro. O sea, incluso mis socios, mis ex socios, cuando hablaba de que esto era una empresa, en fin, decía que si yo no quería la arquitectura, si yo no la aprovechaba, si yo era... No, yo la quiero mucho. Lo que pasa es que yo quiero comer también, ¿no? Y estas cosas funcionan así.
Y al final cuando uno pone una empresa, y corregidme ambos que tenéis y habéis participado en empresas, una empresa, insisto, tiene que ser rentable y es una responsabilidad para con los trabajadores que hay en ella. O sea, no es simplemente un vamos a hacer cosas y ya veremos cómo salimos de esta, ¿no? Sí, pero no solo esto, eres responsable Nadie, hasta con el cliente que has entregado el trabajo a tiempo, porque después él tiene que pedir una subvención o lo que sea, ¿no? Pero con los trabajadores que tienes, que les has de pagar cada mes y les has de dar un futuro. No puede decir, oiga, no, cuando se acabe este proyecto, pues a la calle. Pues no puede ser. Tú los has de enseñar para que sean de tu equipo, y cuando los tienes enseñados, has de hacer que no se te vayan. Se te irán muchos, pero no todos. Y has de intentar coger los mejores. Toda esta gestión. O sea, a ver, en este libro, aquí no explico los fracasos, porque ha habido muchos. En estos 40 años de profesión, bueno, 50 ya de profesión, me he pegado grandes trastazos, ¿eh? O sea, pero bueno, aquí no los explico, pero digo la manera bueno, de no meterte en estos líos. desde luego, no, pero están las claves, están de un modo u otro. Además, los editores, asimétricas, estas páginas que ha entresacado con frases tal, las ha resaltado perfectamente. Hay un tema, fíjate, curioso. Ya digo, en España generalmente los estudios no han mirado el dinero, han hecho, pero los que lo han mirado y han hecho cuentas han cometido el absurdo error de considerar que su sueldo Sí, era su beneficio. Pero cuando han hecho cuentas han dicho, bueno, este proyecto nos cuesta no sé qué y ganamos no sé cuánto. Y ahí está su sueldo. Digo, coño, no ganas no sé cuánto, ese es tu sueldo. exacto. Ese es, como dice aquí en la página, me parece que es 45. Dice, yo mismo, como trabajador de mi empresa, debo cobrar un sueldo, que es un gasto directo. Tu sueldo es un Tú, gasto. Lo que tienes que sumar ahí es un beneficio. Además de todo esto, un 5, un 10, un 15, lo que sea. Pero coño, para tu sueldo, no te metas en este lío, para tu sueldo vete a una empresa que te exacto, contrate. exacto. Este Pero, concepto pero, de que sí, tú has de cobrar por dos motivos. Uno, porque eres trabajador de tu... Da la casualidad que es tu empresa, pero trabajas para esta empresa y por tanto has de tener un sueldo. Y esta empresa dará unos beneficios que, como tú eres el empresario, estos beneficios a final de año te los repartirás. Pero esto es otra cosa. Los beneficios son otra cosa. claro, El sueldo... correcto. Si es tu primer año de estudio, pues a lo mejor por captar clientes dices beneficio cero. Trabajamos por los sueldos. Nos va mejor, pues subimos. Foster, pues Foster, me imagino que meterá el tío un 45 o 50% y dice, y si no Sí. lo hago, porque tengo Y tantos más. Y clientes, no lo más. sé. Y más. Pero puedes jugar con eso. No, bueno, ya lo has comentado tú antes, en el mundo anglosajón, de estas conversaciones, esto yo invito a todos los que, cada vez que paséis por Londres, yo lo llevo haciendo desde la primera vez que fui a Londres, ir a la librería del Riva, los libros que edita el Riva, de cómo estimar Sí. honorarios, de cómo Los vender, contratos. Los eh, contratos. Frank Sí, Gehry, sí, Frank, sí. Frank Gehry es el mayor project manager del mundo, se le tiene, vamos, la gente, los clientes Sí. saben que el tío gestiona el proyecto, que es mucho más importante incluso que su diseño, porque el tío entrega en plazo y en Claro. precio. Norman Foster, que le has citado, Norman Foster Lo, debe saber de empresa, lo que no está dice lo que escrito. no está escrito, Claro. claro. Claro, Vamos, claro, claro. pues en eso está esta colección y en eso está el libro de Josep María, cambiar un poco esto, sobre todo para los que vienen detrás. Sí. Yo estoy Tú, echado a perder, ¿Qué, tú ya no no. tengo qué remedio, dices? pero Anda, ¿qué dices? Tú no. Bueno, lo que Yo sí... ya sí, estoy sí, jubilado. lo- Aunque trabaje, estoy jubilado. No, pero lo que... no, pues un pensamiento anglosajón, cuando uno se jubile y tiene experiencia, hay que ponerla al servicio de los demás. Es lo que ha hecho José María. No esto es el mayor valor de este libro. Que aquí hay 40 años destilado, un zumo destilado de 40 años los que sean de Sí. este libro. Ahí hay una que, Totalmente. hablando de este tema, una cosa que me sorprende es que Moneo puede dar clases a su edad en Estados Unidos y aquí no puede ser profesor porque lo han jubilado. Y esto es una de las cosas que, bueno, que alucino, o sea, quedo sorprendido, ¿no? O sea, pero bueno, el país Sí, es así de Sí, sí, raro. sí, sí, pero básicamente también por esto que decía, tenemos que darte las gracias por esto que decía Carlos, también más por ello, Josep María, que hayas tenido la generosidad de querer compartir esto con la profesión y con todos y todas los que quizá están pensando en poner un estudio o ya lo tienen en marcha y no saben cómo, ¿no? Cómo llevarlo o cómo sacarle el Sí, mejor partido. Pues esto es fantástico, porque para que os hagáis una idea, el libro se divide en cinco capítulos, ¿no? Que los voy a leer ahora y me gustaría quizá que pudiéramos como comentar un poco quizá de cada uno, ¿no? Dice arquitecto y actualidad, el estudio de arquitectura,
cómo confeccionar el presupuesto anual, calcular y gestionar los honorarios y el bienestar del arquitecto. Ahí tenemos esos cinco capítulos que no sé qué os parece, Josep María, Carlos, si podemos como comentarlos y más o menos qué se van a poder encontrar en cada uno de ellos para que se hagan una idea de cómo es este manual de necesario para que todo el mundo lo tenga. ¿Os animáis? Por ejemplo, Josep María, Sí. empiezas tú. Haz la pregunta del tema que quieras. Venga, pues la primera, vamos a ir a por el arquitecto y la actualidad, que es el más cortito, pero me interesa también que nos lo cuentes, porque es el contexto, ¿no? A ver, yo creo que hacen falta arquitectos mogollón. Ahora, arquitectos que proyecten edificios como nos enseña la Escuela de Arquitectura, estos habrá menos. Porque, bueno, el trabajo es más o menos el que ha habido siempre, no hay mucho más. Pero arquitectos harán falta, porque tenemos una capacidad de síntesis que no tienen otros. O sea, un ingeniero lo tiene muy claro, o sea, ha de hacer esto lo más barato posible. Bueno, nosotros no solo que sea lo más barato posible, y más cosas, ahora no quiero criticar a los ingenieros en este aspecto, ¿no? Pero nosotros a más miraremos de que se integre bien en el espacio donde estar, que sea agradable al tacto, que sea bello. Integramos otra serie de cosas que son muy importantes, que es lo que ves en una ciudad. O sea, ¿a dónde van los turistas? A ver arquitectura, todos. Y es lo que no van a ver naves industriales, por decirlo así. Por tanto, en este aspecto hacemos falta. Ahora, proyectar, lo que se dice proyectar, visto de la visión antigua, de que tú coges una lámina y empiezas a dibujar el plano, estos habrá pocos. Habrá pocos. Ahora, colaboradores de estos, especialistas en todo. O sea, yo pongo aquí que cuando redactaba este libro, el director del puerto de Tarragona es un arquitecto. Y será por algo, ¿no? No será porque le proyecte barcos o proyecte puertos, sino por la capacidad de síntesis que tiene. Por tanto, no nos preocupemos de que hay muchos estudiantes de arquitectura. El problema es de que si les enseñan como les enseñan hasta ahora, van a pasar una época muy dura, porque van a tener que cambiar de criterio. O sea, esto es lo que yo veo desde mi punto de vista ya como jubilado, ¿no? Esto viendo rápido. Igual nos salimos un poco del libro, pero bueno, por animar también a arquitectos jóvenes que nos oigan, yo creo que la cosa es incluso, o puede ser mejor de lo que dice José María, porque cuando miras los números de visado, es que el 80% de los visados, en casi todos los colegios de España, los visan el 10% de los estudios. Que hay una tarta de la que hay gente que seguramente porque tiene un libro como este o porque sabe hacer una empresa, pues coño, que es capaz de absorber la mayor parte de la tarta. Y hay un montón de estudios pequeñitos y tal, pues que no se han enterado y se llevan las migajas. Es decir, que hueco hay. Sí. Aparte, efectivamente, que afortunadamente hoy día se nos han abierto un montón de campos insospechados y de esa capacidad que dices, yo creo que la gran capacidad del arquitecto, más que de la síntesis, yo creo que es la gestión. Yo creo que nuestros estudios consiguen el mejor gestor posible. Es decir, del tirador a la ciudad, si es que estás trabajando en 20 escalas a la vez, coordinando a un equipo de mucha gente, lidiando con el cliente. Buenos gestores en la historia, hay muchos ejemplos de arquitectos haciendo gestión. Pero fíjate que yo no conocía uno solo, un arquitecto que era director, jefe de una empresa constructora. Los demás son ingenieros, claro, ¿por qué no? En cambio, jefes de obra, casi todos son aparejadores. Yo he conocido con los dedos de una mano arquitectos que sean jefes de obra y con los que me he entendido a la perfección. O sea, vamos, nos mirábamos y ya nos entendíamos casi, ¿no? Porque claro, teníamos el mismo... Y la obra salía más rentable porque no hacía los errores que hacían los otros, ¿no? Porque nos entendíamos, ¿no? Y así miras todo. Pero eso forma parte de este tema endémico que decíamos que tampoco nadie hace números. Esta cena, efectivamente, las constructoras estaban dirigidas por ingenieros de caminos, ingenieros industriales, los ingenieros del ICAI, que han sido siempre gestores y arquitectos, en ningún sitio. No los querían. Ya en los últimos, yo diría 15 años, empieza a haber arquitectos en empresas, incluso pues en NH Hoteles durante mucho tiempo. La directora fue arquitecta, que luego se fue a dirigir tal. En el mundo anglosajón, de nuevo, pues no lo es. Claro. Luhmann, que es el que está detrás del edificio
de la Lever House era el director de Unilever, Sí, es sí. decir, un arquitecto dirigiendo O un sea este que de limpiezas. Pero bueno, nos salimos del salimos libro. del libro. Yo a la pregunta, vuelvo a la pregunta de María, por resumir viendo el índice. ¿Qué se encuentra aquí? ¿Quién compra el libro? Entonces, yo hay otra cosa que me gusta mucho este libro. Este libro, el corazón de este libro es el económico. Es decir, los capítulos gordos de los que hay un aprovechamiento buenísimo, los de cómo hacer el presupuesto, gestionar los honorarios, vienen un montón. Me lo ha agradecido el otro día, me lo ha agradecido, no sé por qué a mí, bueno, pues soy director de la colección, me he dicho, no, joder, agradecérselo al autor, que me han mandado hoy por redes sociales, oye, este libro, da menos mal, y qué buenos los ejemplos, hay un montón de cuadros de ejemplos, ¿no? Entonces digo que además de este corazón, que ahora hablamos de él, de la gestión de honorarios y el control del proyecto tal, capital, está muy bien porque lista muchos otros, aunque pasa un poco por encima, lista muchos otros temas que hay que tener en cuenta. Sí. Y ya está. Y efectivamente, algunos de ellos pues se tendrán que complementar. O sea, hablas del seguro de responsabilidad civil, del seguro de enfermedad, la jubilación, Ya. es que tarde o temprano jubilamos, de Es que me cerrar preocupa, una a mí me sociedad. preocupa mucho esta la jubilación. O sea, Hemos Que ido, efectivamente hemos ido del el capítulo 1, tiempo... hemos ido al del último. capítulo 1 al capítulo 5, pero para que os Sí, hagáis una idea de cuál es ese abanico, por supuesto, en ese capítulo 5 del bienestar del arquitecto se habla efectivamente de la jubilación, del seguro de enfermedad, de todas esas, pues de eso, del bienestar, de cómo vamos a estar nosotros, ¿no? Y podemos estar mejor trabajando y previendo. Pero a mí me gustaría, si os parece, antes de ir al quinto, que creo que hay que hablar de él, me gustaría pasar primero por el 2, que es el estudio de arquitectura, ¿no? Que, por ejemplo, aquí Josep María nos habla de cómo montar una empresa, qué es una empresa, este concepto antes que nos comentabas, ¿no? El plan económico, el plan de marketing, qué tipo de sociedades hay que montar, cuáles son los formatos y cuáles son los componentes, ¿no? Y esto es fundamental porque son las bases, ¿no? Lo que hablábamos antes. Si esto no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a seguir? Es imposible, ¿no? Josep María. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí, claro, es que lo ha de tener. Si montas una empresa, has de saber dónde vas. O sea, es que no, si, no hay buen viento si no sabes el rumbo, ¿no? Por lo tanto, has de coger un rumbo y dices, voy por aquí, entonces buscarás el viento. Pero si no. De hecho, el otro día, Josep María, al hilo de esto que dices, el otro día me dijeron una cita o algo así, que la diferencia entre un peregrino y un vagabundo es que el peregrino sabe perfectamente dónde empieza y a dónde Sí, va, y el vagabundo no. sí. El vagabundo siempre vaga, ¿no? Entonces, esto es muy importante en este libro, saber de dónde empezamos, dónde queremos partir y a dónde queremos llegar, ¿no? Esto es muy importante. Y yo creo que, Es la claro, este primer capítulo... filosofía de tu despacho. ¿Qué quieres hacer con la filosofía? ¿No? Pongo el ejemplo de la Volkswagen y el Audi. Pues todos quieren ganar dinero, pero no es lo mismo un Volkswagen que un Audi, ¿no? Y Claro, todos tienen una claro. filosofía. O Exacto. con Ford, ¿no? Ford ya tiene otra. Pues esto es importante en un despacho que se decida al inicio, ¿no? Y los mecanismos para ayudar un poco a decidir estas cosas que no son fáciles de decidir. ¿Sí? No son fáciles. Un ejemplo muy bien puesto, además, Volkswagen y Audi, efectivamente, que en un momento dado más han sido con el mismo propietario, los mismos chasis, los mismos motores, nadie los ha percibido como la misma marca. O sea, y el público de Volkswagen y de Audi son distintos. Qué buen ejemplo para la arquitectura. Todos tratamos de hacer lo mismo. Oye, aprende también de otras empresas, distínguete, que la gente vea que eres una marca distinta por lo que sea, ¿no? Eso comentas por ahí en el plan de marketing. Esto, mira, me voy a saltar, aunque te vas a enfadar, María. No me enfado, El índice, me voy al punto 4, al punto 4.10, coño, otra cosa que hay que tener en cuenta, la figura del prescriptor. Este conocido que tenemos que porque está bien conectado, tal, pues trae proyectos al estudio. ¿Este hombre es socio o no es socio? ¿Este hombre parte del estudio? ¿Cómo se le paga? Y bueno, pues hay que pensarlo también. Hay que pensarlo. Lo que no se puede es pensarlo cuando ya estás cobrando honorarios. Ahora llega el tema de repartir. Como no hemos hablado nada, pues aquí acabamos a tiros. Esto. ¿No? Hay que tenerlo previsto. Está muy... Sí. Totalmente. Siguiendo un poco el libro, en el tema del presupuesto, ¿no? El tema del capítulo del presupuesto. Claro, una empresa... Es muy importante, Josep María, porque es que hay gente o sea, que al hilo de lo que tú contabas antes de la anécdota de que aprendisteis muchas cosas a raíz de profesionalizaros, como decías antes, ¿no? Con una secretaria administrativa de verdad que sabía de esto, pues esto tiene mucho que ver, ¿no? Profesionalizarse, hacer un presupuesto, hacer un plan. Cuéntanos este capítulo un poquito. A ver, el presupuesto, ya ves que si no se aprueba un presupuesto, un gobierno cae, al menos en Cataluña salta por los aires rápidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario un presupuesto? Porque, claro, es la carta de navegar
yo quiero al llegar a final de año ganar dinero. ¿Cómo voy a hacer para ganar dinero a final de año? Pues haciendo un presupuesto de lo que pasará, ¿no? Porque si no, no hay manera. O sea, si no tienes un camino, un mapa de carreteras o una carta de navegar, no sabrás llegar a ningún sitio, porque no sabes a qué sitio vas, ¿no? Luego les pasa a los políticos. El presupuesto es para hacer la política que deciden y han de tener este presupuesto, ¿no? Entonces, el presupuesto para mí fue el gran invento que ese sí que nos permitió crecer. El momento en que empezamos a poner el presupuesto en marcha y hacer caso, nos permitió crecer, pero rápidamente a más, ¿no? Porque, bueno, nos permitió muchas cosas, ¿no? Y te da, Sí, claro, es la ver carta con navegar. distancia también, ¿no? Eso es ver con un poquito de distancia, ¿no? Y Sí. de plazos y de tiempo, no estar sobre las cosas inmediatas. Claro, prevés lo que va a pasar a lo largo del año y tú puedes decir, bueno, pues a más iremos a clase a aprender no sé qué y a más no haremos no sé cuántos y haremos un viaje de estudios y pagaremos el seguro y pagaremos no sé qué. Todo esto se ha de prever. Claro, siempre me dicen, a los arquitectos todos, me dicen, pero esto es imposible en nuestra profesión. Dice, mira, yo llevo, no sé, 30 años o 40 años haciendo presupuestos y yo a final de año me he equivocado en más o menos un 10% durante todos estos años, no más. Y hombre, a veces pasan cosas. Claro, cuando pasan cosas, pues vuelves a hacer la carta de navegar. O sea, en el año de la pandemia, en marzo se nos fue todo a hacer puñetas. Y claro, ¿qué hicimos? Pues rehacer el presupuesto y a final de año, pues aún tuvimos unos pocos beneficios. Cosa que al inicio pensábamos que eran pérdidas totales, pero claro, te pones órdenes. Porque claro, hicimos el camino. Dijimos, hemos de llegar hasta aquí con estos medios, ¿no? Entonces, para mí el presupuesto es la herramienta más básica de una empresa. Y como para mí un despacho de arquitectura o un estudio es una empresa, para mí el presupuesto es fundamental. Fundamental. Has vuelto, al final volvemos siempre al mismo sitio de donde salen todos nuestros problemas. Dice, muchos amigos te decían, eso en nuestra profesión es imposible. Coño, somos una empresa de servicios como cualquier otra. Exacto. A efectos de todas estas cosas. Luego ya el producto será distinto. Yo siempre cuento, a mí todos estos temas de gestión me interesan pues, desde que estaba en la carrera. La primera persona que me habló de estas cosas, me recomendó un libro de marketing y tal, marketing para una empresa de servicios, fue mi dentista. Que los dentistas, lo comentábamos el otro día. Lo tienen claro, los dentistas Como empresas de servicios, van por delante de casi todas. No, es verdad, vamos, saben perfecto, pero desde hace muchos años, ¿eh? Es decir, saben de marketing, saben de no sé qué, de inversión en máquinas, de organizarse, vamos, años luz. Y lo digo también, porque también hay que decir que este libro, claro, aquí los que nos hemos reunido hoy seremos arquitectos la mayoría, pero este libro, que cualquier empresa de servicios le sirve. Todo esto es homologable para el que sea, que decir, empresas, no, pero no de diseño, o sea, dentistas. Es decir, cualquiera que esté dando un servicio, esto, hacer un presupuesto, montar una sociedad, salir de ella, calcular los honorarios, etcétera, de sobra. Pero bueno, vamos a volver al presupuesto, efectivamente. ¿Cuántos estudios de arquitectura no saben si ganan dinero o no ganan dinero? Y esto no lo digo gratuitamente. Pero incluso con un proyecto. Terminan un proyecto y dicen, ¿has ganado dinero con este proyecto? Seguro. ¿Cuántas horas has echado? ¿En qué has gastado dinero? No tienen ni idea, porque ni siquiera han hecho el presupuesto de ese proyecto para hacer un seguimiento. Pero, pues, muy bien, todos nos equivocamos y gastamos y perdemos dinero, pero por lo menos hay que saberlo. O decir, bueno, mira, me he gastado un montón en visitas de obra, en viajes, pero que me quiten lo bailado, que las comilonas de la cerveza. Bueno, pues muy bien, pero coño, por lo menos tendrás que saberlo. Que no puede ser que encima pienses que has ganado dinero. Nosotros, pero bueno, me ha adelantado. En RGA llegamos a decidir proyectos de prestigio y proyectos comestibles. No es que los hiciésemos peor, pero había los de prestigio, que porque, no sé, imagínate, era un centro de investigación o lo que fuese, ¿no? Allí dedicábamos más horas y estábamos dispuestos incluso a perder, porque lo que pensábamos que nos daría de propaganda, de marketing, lo invertíamos en ese proyecto. Pero, evidentemente, tenía que haber otros proyectos que nos ganásemos la vida para que pagasen a los proyectos de prestigio. O sea que lo teníamos claro y teníamos un control riguroso de cada cosa. A mí me tocaba hacer el papel de malo con el lápiz rojo y decir, que esto se ha de entregar ya. Y si no, trabajas por los fines de semana y a mí no me lo explicas.
Porque Claro, pones las horas que no has hecho o claro, que no has rendido, claro. porque claro, un arquitecto puede pasarse muchas horas delante de un papel y no, y no No rendir rendir. nada. Y eso no puede ser. Desde luego. Yo Claro. quería aprovechar, José María y Carlos, que tenemos aquí. Hay un concepto aquí precisamente en el capítulo del presupuesto que es el presupuesto de inversiones. Me gustaría que nos contaras eso, José María. Sí, a ver, el presupuesto de inversiones no es el presupuesto diario de lo que pasa cada día, sino nosotros le llamamos la carta a los reyes. O sea, a final de año, en diciembre, decíamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a mejorar? Pues uno decía, pues mira, me falta, iría muy bien un microondas en el despacho. Y otro decía, hombre, habría que pintar un poco el despacho, ¿no? Bueno, y con todo esto hacíamos un presupuesto de las cosas que teníamos que hacer, o mejorar el clima que no acaba de funcionar, o cambiar las mesas, o hacer que todas las sillas fuesen iguales para dar una imagen mejor, ¿no? Con esto era el presupuesto de inversiones que hacíamos. Y este presupuesto de inversiones, claro, depende en qué se pagaba bien con los beneficios o bien con un préstamo que pedías al banco. O sea, una vez ampliamos el despacho y esta ampliación, que claro era una inversión, la tuvimos que pagar con un préstamo del banco. En cambio, al comprar unas sillas o así, pues era con el beneficio. Dices, bueno, este año tendremos beneficio, pues bueno, no tendremos tanto beneficio porque nos lo gastaremos en sillas, en no sé qué, ¿no? Y bueno, la gente en el despacho la llamaba la carta a los reyes, porque unos pedían un apoyapiés para estar más cómodos, otros pedían, bueno, la gente pedía cosas que a veces eran muy sensatas y que ayudaban a hacer equipo en un despacho, ¿no? O sea, bueno, yo quiero, ostras, podíamos ir todos con un uniforme. No, pues esto no. Y entonces decía, bueno, pues Bueno, bueno, el estudio de la Mela ahí todos sí, con la bata. claro, podía, pero había gente que lo pedía, o sea, cosas que decían, bueno, pues es esto. Y este era el presupuesto de inversiones, que era totalmente aparte del presupuesto del día a día. Este, Este es un concepto muy interesante porque yo creo que todos estamos siempre pensando, haremos esto, pero eso también hay que ponerlo blanco sí, sobre negro, ¿no? En un papel y decir, bueno, pero esto sí, cuánto es y a ver si se puede, ¿no? y claro, saber si se puede, ¿no? O sea, claro, cuando Claro. nosotros hicimos la ampliación del despacho, pues claro, lo estudiamos, a ver cómo pagamos, la previsión en 5 años si el despacho funcionaría para pagar el préstamo, hacer números, hacer números, Hacer hacer planes, claro que sí. planes y Le voy a presupuestos. dejar a Carlos que nos ataque con el capítulo 4 y 5, que yo creo que antes que nos lo ibas ¿no? A adelantar, ¿verdad, Carlos? La de la figura del prescriptor, tal, pero me encantaría Sí, sí, sí. que le dieras tú un poquito aquí. Capítulo 4, calcular y gestionar No, los no, esto, honorarios. lo que decía antes, efectivamente, aquí los capítulos, que bueno, aquí todos son muy valiosos, tal, pero los capítulos Mollares 3 y 4. El 4 a mí me gusta, bueno, me gusta a mí y a todos los lectores. Os gusta especialmente porque yo mantengo contacto con casi todos mis alumnos. Yo siempre en clase digo que tengo servicio postventa garantizado y que me pueden molestar, tal. Y de hecho, a través de LinkedIn estamos conectados ahí, bueno, no digo la cantidad que es terrible, y me siguen consultando muchas cosas. La consulta número 1, la que más tal, siempre es sobre honorarios. Oye, ¿qué le cobro a este? Es que nos han encargado una cosa que es la primera vez, ¿cómo hacemos? A pesar, claro, que no han ido a clase el día que contamos cómo se hace, pero la estimación de honorarios es, vamos, la clave de nuestro trabajo, el estimar bien. Y efectivamente, decía José María, tenemos unos baremos colegiales. Bueno, tienes una idea, es decir, de qué se considera que es el mínimo, tal. A veces es un mínimo muy alto, otras veces muy bajo. Sí, Hay muchos sistemas. Pero bueno, efectivamente, como habla aquí, de ir mirando gastos, haciendo una previsión, etcétera, etcétera. También porque esa misma previsión te sirve para controlar después si estás ganando, ¿no? Si has previsto dedicar 150 horas y te estás quedando, como también comentaba ahora José María, más horas de la cuenta, pues ya sabes que de algún otro sitio tendrá que salir ese dinero. O sea, no puede ser exacto. horas eternas, estar eternamente echando horas como solemos hacer, domingos y no sé qué. No, pues tendrás que tener un tope, decir, oye, mira, hemos agotado las 150 horas, que sepáis que todo lo demás que tal saldrá de otro sitio. Bajará Sí, beneficio o tendremos que recortar. Bueno, o incluso decir, bueno, pues no nos importa, porque fíjate, este proyecto se va a publicar, no va a traer. Bueno, pero hay hay que que saberlo, saberlo. joder, decir, saber que este proyecto no vamos a ganar o que perderemos. O sea, un capítulo capital. Bueno, y que necesita luego mucha práctica y mucha. Pero bueno, por lo menos aquí está la base, efectivamente, de organizar. Incluso, bueno, hay aquí varios temas
de la factura, efectivamente lo que se lleva todo el prescriptor, las comisiones, toda esta gente. Es decir, que es lo que también alababa antes del índice del libro, que incluso, aunque algunas cosas pues no se ha profundizado porque el espacio es limitado y tal, pues, pero está. Y entonces, bueno, ya sabes, de esto tendré que aprender más por mi cuenta. Pero no se me va a olvidar porque está en la Sí, lista. el marketing, yo sé hacer poco de marketing. Y por tanto es un tema. Estamos buscando algún buen autor, queremos a alguien con experiencia también de nuevo. Claro. Yo en esta no la sé. Porque aquí todo el mundo vende y todo el mundo promete eso, de lo que decíamos antes de las redes sociales, la cantidad de gente que está prometiendo, llámanos y te garantizamos que vas a conseguir, que te digo, joder, ¿y por qué no lo consigues para ti? Efectivamente, qué raro. Bueno, queremos a otra persona con tu experiencia, Sí. efectivamente, para bueno, estamos ya tanteando alguna cosa. Sí. Sí. Pero bueno, Pues lo que está claro es que quien tenga tu libro no se le va a olvidar que tiene que desde aprender de luego. marketing, porque está ahí esbozado y está en las pistas, por lo menos, para que arranquen. Y en los Desde luego. honorarios es una cosa que se estudia mucho y es la parte más importante de un proyecto, porque si sabes que los honorarios te permitirán ganarte bien la vida, trabajarás tranquilamente. En cambio, si ya sabes que o no sabes qué pasará con si ganarás o perderás, el trabajo lo haces mal. Lo haces mal, porque estás pendiente de que si ganas o no ganas dinero. Por lo tanto, es para mí de los puntos más importantes. Lo que hemos dedicado más horas a un proyecto es a calcular los honorarios. Y fijaros que en este apartado, en el punto 4, se habla efectivamente del cálculo de honorarios, de la negociación, por ejemplo, el contrato, la factura, el control del proyecto, o sea, todos estos conceptos que muchas veces, como decíamos, vamos caminando, venga, ya irá saliendo, pero no, todo esto hay que tenerlo previsto, mirado y estudiado, ¿no? Y yo creo que aquí Josep María en este libro nos lo cuenta fascinantemente Sí. bien, de verdad. Vamos a ir, si queréis, al último, que también me parece un capítulo capital, valga un poco la redundancia, el bienestar del arquitecto. A mí esto me parece muy, muy interesante y muy importante. Obviamente todo lo que ella nos cuenta, ¿no, Josep María, en el libro, desde el principio hasta este punto, va a influir obviamente en ese bienestar, pero vamos a contar este apartado. A ver, es un apartado que no es de la profesión, por decirlo así, pero que has de tener en cuenta para vivir bien. Porque claro, el seguro de responsabilidad civil. Los arquitectos siempre tenemos un seguro de responsabilidad civil ridículo. Pero en mi vida profesional he visto problemas gravísimos. Arquitectos que se han quedado en la ruina porque han tenido un problema grave. No sé si lo explico en el libro, ¿no? De uno que hace un chalet y se equivocaron de poner los hierros en los negativos, los pusieron en positivos y los positivos en negativos. Y antes de acabar el chalet estaba roto. Ya, y nos llamaron a decir, oye, ¿qué podemos hacer? El arquitecto dijo, no, ya me lo pagará el seguro todo esto. Sí, pero claro, las obras costaron más que lo que le había pagado el seguro. Él tenía un seguro de 150.000 euros y las obras costaron 300 y pico mil. Pues él tuvo que pagar la diferencia. Claro, y cosas más graves, podría explicar bastantes más graves, de millones de euros que han dejado al arquitecto en la pura ruina. Por tanto, es un tema que se ha de mirar con seriedad. Los médicos, el seguro mínimo de responsabilidad civil de un médico acostumbra a ser de 1 millón de euros, de un médico. Y si se dedica a la estética, es de 6 millones de euros. Y nosotros con presupuestos de obra acumulada, que vamos haciendo obras y que pueden ser, no sé, de 30, 40 millones de obra, tenemos responsabilidad civil de 600.000 euros como máximo, SEMAS. Me parece un disparate tremendo. Por lo tanto, esto se ha de mirar. Y yo una cosa que insisto mucho es en la jubilación. La jubilación es un tema, y disculpa que insista aquí, que es un tema que desde el primer día de trabajar se ha de plantear la jubilación. Si no pasa como a compañeros míos que se han jubilado a los 70 años y han dicho, ostras, estupendamente. Ahora tengo un caso de un amigo que le he de dar trabajo y le he de firmar contrato para que pueda hacer los meses que le faltan del contrato. Ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura, ya iba dos días a la semana, me parece, y cuando ha ido después de 40 años de estar en la escuela, cuando ha ido a jubilarse le han dicho, sí, pero te faltan 6 meses de trabajo. Si no, no cobrarás ni un duro. ¿Cómo que no? No, porque uno ha de trabajar 15 años mínimo.
Y usted sí se ha trabajado 40, pero como eran 2 días a la semana, pues no da. Y tampoco lo tengo que contratar. Y cuando se jubile cobrará 600 euros al mes. ¿No? Dices, ¿y de qué vivirás tú con 600? Porque a más, como tienes un seguro de ASEMAS que estás pagando durante 10 años, responsabilidad civil, te cobrará esto de aquí. ¿No? Y a más, tienes una mutua que te cobra 300 euros al mes. Bueno, y entonces, ¿de dónde te sale el dinero? ¿No? Por tanto, se ha de tener muy en cuenta la jubilación. Yo insisto porque veo a amigos de mis hijos que les hablas de esto y hablan como si fuese, bueno, que la jubilación es una cosa que bueno, cuando a los 70 años me jubile ya lo plantearé. Pues no, porque... No, efectivamente. La verdad que se construye muy poquito a poco. Pero además has enlazado muy bien con la importancia de lo del seguro, de tener previsto el seguro de Sí, responsabilidad civil, de cuántos arquitectos. En 2008 se ha habido muchos que han tenido que cerrar el estudio, les ha ido mal, lo que sea, y dice, uy, por fin, ya me he quitado. No, que por fin, te quedan 5 o 6 años de seguros de hora viva que tienes y vas a tener que seguir pagando. Con el estudio cerrado y sigues pagando seguro 5, 6, 7 años. Y que no tengas ningún problema real. Porque entonces puedes... Sí, no, pero simplemente, con todo bien construido, sencillamente, simplemente pagar la cuota de ASEMAS o del seguro que sea, pues ya es dinero. Es dinero. Hasta cerrar el estudio, dices, las cosas pueden ser peores de lo que uno piensa. Y a la jubilación pasa esto, ¿no? Para mí este es un tema, y el seguro de enfermedad. Y hay una cosa que insistiría mucho y que nos la hemos saltado, que son los acuerdos parasociales. Porque hacer una sociedad es muy fácil, vas al notario y tal, pero te dan unos estatutos muy sencillos y la vida es más compleja. Y has de plantear estos acuerdos parasociales de qué pasa con una enfermedad, qué pasa como si un socio es un vago o qué pasa si un socio se quiere ir porque quiere plantearse la vida de otra manera. Estas cosas que pasan en los despachos, si yo me voy porque me da la gana, ¿quién me paga las acciones? Pues si tengo una penalización porque me voy porque me da la gana, pues tengo una penalización. O si los socios me quieren sacar porque soy un vago, pues enemigo que huye, puente de plata. En fin, o sea, estas cosas que se han de plantear, porque los despachos de arquitectura, bueno, duran lo que duran. Si un matrimonio cuesta que dure y tiene los hijos, el sexo, el amor y en fin, todas estas cosas, imagínate un despacho de arquitectura que solo le interesa la arquitectura. Bueno, pues eso dura lo que dura. Por tanto, se ha de pensar... Eso que comentábamos de la elección de socios, si son amigos o no, pero efectivamente todas estas cosas de cómo se deshace un estudio, oye, me sale la plaza de profesor en el extranjero, me quiero ir, las cosas se cierran o cerramos porque nos va mal, cómo liquidamos, cómo repartimos lo que quede. O que uno coge una enfermedad larga. ¿Qué pasa cuando uno coge una enfermedad larga? A nosotros nos pasó, un socio cogió una hepatitis y estuvo un año sin venir. ¿Qué pasa? ¿Le pagas el sueldo? ¿No le pagas? Te crea unos problemas tremendos porque era un socio pues esto se ha de plantear porque la vida es así. Y al final, poner una persona, un hombre bueno que decida al final, porque no podrás en estos acuerdos parasociales poner todo lo que puede pasar en la vida, porque eso es imposible. Entonces alguien que ponga paz en un sitio que puede romperse de mala manera. Y esto es penoso para todos. Puede ver aquí nuestro oyente, aquí no se olvidó nada. Lo decía, una de las virtudes de este libro es que está lo Mollarta, pero incluso los temas que se citan están. O sea, de manera que dices, bueno, pues luego ya uno ya aprenderá más o menos, ¿no? Pero de luego no se olvida nada, no se olvida ningún aspecto de la historia profesional. Incluso ahí hay un apartado odioso donde los haya, que es la fiscalidad. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, claro. Hay que saberlo también. Ya, bueno, lo básico, es muy importante. Lo básico de no gastarse el IVA, ¿no? Primera lección del arquitecto, bueno, del profesional que trabaja por su cuenta, lo primero, el IVA no es tuyo, esa es la primera, pero de ahí para arriba, ¿no? Es decir, que luego vienen los lloros, ¿sí, no? Sí. Pues, Josep María, Carlos, voy a aprovechar, ya estamos terminando la sesión, parece mentira, pero nos quedan 3 minutos nada más y voy a aprovechar para haceros la pregunta a ambos. ¿Algún consejo
así como a las personas, para las personas que quieren arrancar un estudio, aparte de comprarse el libro, por supuesto, que yo creo que sí, lo tienen que hacer desde luego, pero aparte de esto, me interesaría un consejo para esas personas que están intentando montar un estudio y a aquellas que ya lo tienen, pero de repente, no sé, pues les da miedo crecer o gestionar ese crecimiento, ¿no? Un consejo que les darías o que les daríais a esas dos personas. Es muy difícil dar consejos. O sea, Bueno, pero por tu experiencia, el Josep que, María, seguro que hay algo que se te el que ocurre. monta un despacho, que el ánimo puede con todo. Y si es joven, puede con todo. O sea, los ánimos permiten muchas cosas. Permiten muchas cosas. Por tanto, ánimo, esto es que quiere. Y al que se ve agobiado, hombre, sí, sí, a veces te agobias y es complicado. No sé, aquí sí que no sabría dar un consejo. A ver, nosotros nos encontramos agobiados, tuvimos problemas. Este libro no refleja los problemas que hemos tenido, ¿no? Pero con la voluntad de No, todos y sale. se anticipa a muchos, Sí, que siguiendo sí, esto, se anticipa mucho, sí. o sea, que hay cosas que cuentas que claramente surgen porque tú sabes que puede ser un Sí, problema si no lo prevés. O sea, exacto, Claro. que bueno, exacto. seguro. Sí, sí, ¿Y sí. tú, Carlos? ¿Tú, Carlos? Yo, ¿qué consejo voy a decir yo, María? Si yo, fíjate, yo siempre voy a decir una cosa, ahora voy a hacer una confesión en público, debería ponerme una banda negra aquí, como te contaba el otro día. O sea, joder, yo he cerrado un estudio con clientela y con trabajo. ¿Por qué? Porque no sabía estas cosas, porque era incapaz de gestionarlo. Porque no sabía, porque la gente, mis queridos profesores de la escuela, les había comentado. Y claro, si yo hubiera tenido esta formación, otro gallo me hubiera cantado, sin ninguna duda. Pero vamos, es el consejo de Gensler, lo que decíamos, Gensler, el arquitecto que más factura del mundo. Su punto de inflexión es, joder, saber efectivamente 4 cosas, o 4 o 10, las que sean. Y con esto tienes tiempo para la arquitectura, tienes tiempo para que el domingo descanses y tienes tiempo para todo. Porque si no estás todo el día haciendo números, te llega Hacienda, es una locura. La vida así sin planificación es una Pues, locura. Arquitecto, pues no, ay, último, perdona, Josep María, que dime, un dime, dime. arquitecto famoso, muy famoso, decía que él se arruinaba muchas veces y estuvieron a punto de arruinarse, hasta que contrataron un gestor. Y ahora tienen despachos en 6 o 7 países del mundo y son más de 300 personas trabajando en ese despacho. Y la diferencia fue coger un gestor. Incluso les había comprado una ingeniería y cuando dentro de la ingeniería montaron otra vez el despacho con un gestor y compraron a la ingeniería el despacho. O sea, la diferencia que había que una persona que sabía de números y que les gestiona el tema, ¿no? Y al Nubel le pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, que hasta que su cuñado no se puso en marcha a hacer los temas, estaba todos los días arruinado. Y ahora va con un Ferrari. Y ahora va con un Ferrari y me parece que tiene avión propio. O Pues, sea que... Josep María, Carlos, ha sido un placer tremendo teneros a los dos aquí en el club. Antes de que se nos olvide, Josep María, si te parece, voy a agradecer a nuestro queridísimo Marc Longarón, que nos puso en Sí, contacto y sí, ha hecho posible también esto, que este libro ha visto la luz. Así sí. que desde aquí un abrazo enorme a Marc Longarón, Marc, totalmente que de seguro acuerdo. igual ojalá nos esté viendo, pero bueno, por favor, no os perdáis este libro, ya veis un poco todos los contenidos. No hemos hecho muchos adelantos tampoco porque lo más interesante también es tenerlo y que cada uno lo pueda aplicar a su caso particular, lógicamente. Aquí hay salud financiera y yo diría que hasta salud mental para que poder trabajar sea pues mucho más fácil o mucho mejor gestionado, ¿no? Os recuerdo a todos y a todas que el libro está disponible en todas las librerías, en nuestra web también, pero por favor, id a comprar las librerías. Ellas son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial. Carlos, que también es editor, lo sabe y nosotros lo sabemos. Sin ellas esto no sería posible. Así que, por favor, id a las librerías. Josep María, Carlos, muchísimas gracias a ambos por estar esta tarde y compartir este ratito con nosotros. Y nada, os mando un abrazo a todos y a todas los que habéis estado ahí María, detrás también. Dime, Carlos. me queda medio Sí, minuto. te queda medio minuto, Medio venga, minuto. corre. Pues yo te voy a dar un consejo, como dice, no, un consejo, voy a dar un consejo, pero ahora de editor. A todos los que dudáis que si este libro, este curso, tal, mirad quién ha hecho el curso. Mirad la biografía. O sea,
si es alguien que dice, bueno, pues este hombre ni siquiera ha tenido estudio de arquitectura, ¿qué me está metiendo? ¿Qué me está contando? No es que tiene 5.000 seguidores, tiene 100.000 seguidores, los seguidores se compran. Es decir, mirar quién es de la biografía. Porque lo que digo, Josep María esto lo ha hecho. Con sus fracasos, con sus deudas, pero esto lo ha hecho. Muchas veces he fracasado. Esa es la prueba del algodón. Sí, sí. Ya, pero la prueba del algodón es esa, joder, es la experiencia. Entonces no oigáis cantos de sirena. Te vas a tener 500 clientes en tal. Si no has tenido tú ninguno. Bueno, esto es todo. Pues, muchas gracias. Pero vamos, que no es decir, que yo no digo que esto sea bueno, miradlo vosotros. Es decir, mirad vosotros que no has dicho. La prueba muchas gracias por vuestro cariño y por vuestras indicaciones sobre mi libro, que ha sido, casi me emociona. No, pues de verdad te lo agradecemos nosotros a ti, Josep María, que hayas tenido también la generosidad de, como decía antes, de compartir todo esto con la profesión entera y y con cualquiera que quiera montar una empresa y quiera gestionarlo. De verdad, Josep María, Carlos, muchísimas gracias. Deciros también que el libro se va a presentar de manera presencial seguro ya, ¿verdad, Josep María? En la Capell, sí. estar atentos en la Jordi Capell en Barcelona. Lo anunciaremos por todas partes, así que no os preocupéis, y en Madrid también estamos gestionando cosas para poder hacerlo también a la vuelta del verano. Josep María, Carlos, un abrazo enorme, que te recuperes, Josep María. Gracias. Vale, y nos vemos muy prontito. Nos vemos. Un beso fuerte, venga, cuidaros. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.